Vamos a consultar con la doctora Gabriela Piovano, infectóloga, médica infectóloga. Hola Gabriela, ¿cómo va? Sofi Caram y Adrián Salonia, aquí en C5N Minuto a Minuto. Bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes y gracias por llamarme justo cuando se larga a llover. Mirá. A vos, bueno, después vas a tener que descacharrar. Exacto. Bueno, contanos, a ver, decíamos, estos síntomas son importantes a prestarles atención, que pueden estar solos o combinados, ¿verdad? Claro, lo que llama la atención para la sospecha es un cuadro febril sin síntomas de vía aérea superior, ¿no? A diferencia de lo que era en su momento el coronavirus, donde tenés, digamos, un estado gripal, pero que sí afecta, digamos, por ejemplo, con tos, con estornudo. Esto no se da en el caso de dengue. Y nos llama la atención una fiebre alta con mucho dolor de cabeza, dolor retroorbitario, o sea, por detrás de los ojos, y puede ir acompañado también de un cuadro digestivo, ¿no? O sea, desde dolor abdominal, náuseas, vómitos, los vómitos con fiebre, y también alguna erupción cutánea, ¿no? O sea, un brote que puede parecernos alérgico y también la presencia de sangrado, sobre todo, por ejemplo, podría ser en las encías, ¿no es cierto? Gabriela, Todo eso... ¿siempre hay manifestación de fiebre o no puede haberla? Bueno, en general la fiebre sería una de las cosas que te da más alta sospecha. Por supuesto, puede haber casos que no tengan fiebre, pero seguramente entonces también pasar desapercibido, ¿no? Porque siempre pensemos que frente a una misma etiología, como en este caso el virus del dengue, la respuesta o la forma en que se presente clínicamente va a depender de su reacción junto a la de la persona, ¿no es cierto? Entonces puede haber alguna persona que tenga dengue y no tenga fiebre, Claro. pero no es lo más, digamos, más por lo común. menos el dengue que a nosotros nos llama la atención, obviamente es porque causa fiebre. Gabriela, a ver, entiendo que es circular, ¿verdad? Que puede haber un mosquito que pique a una persona que ya está infectada y ese mosquito se infecta y a su vez contagia a otra persona cuando la pica, digamos, porque transmite, Claro, lo que pasa es que... es el agente transmisor, digamos. Claro, el tema es que el mosquito, que el virus del dengue cumple una, digamos, una parte de su ciclo biológico dentro del mosquito. Claro. Y esto es por lo que se puede transmitir a través de los mosquitos y por qué, por ejemplo, el virus del SIDA no se transmite a través de los mosquitos, porque en este caso no tiene forma, digamos, de infectar al mosquito. Sin embargo, el dengue infecta al mosquito y después ese mosquito pone larvas infectadas que se crían y que entonces tienen a un mosquito que está infectado y que cuando pica a otra persona la puede infectar, ¿está bien? Por eso ahí es lo que hablamos del caso del dengue autóctono, que nosotros en Argentina, digamos, hasta hace más o menos 10 años o 15 tal vez, no habíamos visto. Y a consecuencia del cambio climático, Claro. que ha dado la posibilidad que, por ejemplo, sobre todo hablamos del dengue autóctono porque tal vez en las zonas fronterizas del norte, donde obviamente en Misiones, en Formosa, etcétera, la temperatura también siempre son altas, pero por ejemplo en lo que hablamos hoy de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El hecho de tener dengue autóctono en la ciudad de Buenos Aires nos habla a las claras del efecto que tiene el cambio climático, cuando muchos Sí, lo están tuvimos 3 negando. semanas de 40 grados de calor Sí. y encima si no Ahora, se fumiga... Sofía hablaba, doctora, de la responsabilidad individual, ¿no? Yo ponía la mirada también en los estados, en los municipios. Sería importante que usted como profesional nos acompañó a lo largo de la pandemia, les brinde un mensaje, les dé un mensaje a los intendentes que por favor fumiguen los barrios, ¿no? De la provincia de Buenos Aires y también Mirá, acá en la ciudad de Buenos Aires que no se salva, ¿no? bueno, vos recordás que lamentablemente cuando vino el gobierno de Macri y se bajó el Ministerio de Salud a Secretaría, una de las cosas que se hizo fue cerrar todos estos programas de control ambiental. Y bueno, y gracias a la pandemia en realidad no tuvimos dengue junto, o sea, si bien hubo dengue porque justamente, ¿no? ¿Se acuerdan que el saliente ministro de Salud había dicho que le preocupaba más el dengue que el Sí. coronavirus?
porque claro, en ese momento, pre-aislamiento, volvíamos con estas oleadas que estamos hablando, que una de las partes fue esto, ¿no? Era para esta época, marzo. Perder el presupuesto que se había asignado para justamente que hubiera, por ejemplo, brigadas en los barrios, viendo del descacharreo, ¿no es cierto?, o estimular a los vecinos sobre las medidas, el tema de la fumigación, etcétera, etcétera. Y evidentemente para la política, la salud es algo que queda relegada, ¿no? O sea, como que siempre está el bacheo, el iluminado, el agua potable, que está muy bien, las cloacas están muy bien, obviamente, pero todos estos temas que por ahí algún intendente puede pasársele de largo, en realidad tienen que ver con justamente, ¿no?, la salud de la población y bueno, ese incremento de los casos obviamente trae a la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, el aumento en las consultas, etcétera, etcétera. Por eso siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? O sea, una verdad de perogrullo, pero que acá se aplica Adri, claro. importante antes de despedirla a Gabriela, el mosquito es ese que ven ahí, que tiene, y seguramente lo vas a ver porque se deja ver, tiene las patitas blancas y negras, ¿verdad? De la Aedes aegypti, es el que puede transmitir el dengue. Por eso se dice, si no hay mosquito no hay dengue, porque es muy importante hacer todo lo posible para eliminarlo. Claro, porque justamente es el virus, se transmite a través, porque hay una fase biológica del virus que se cumple adentro del mosquito. Claro. Y además es importante decir que son mosquitos peridomiciliarios, ¿no? O sea, conviven con nosotros en los domicilios y no son, digamos, por ahí que estén en lugares donde el agua es turbia. Por el contrario, Bien. por eso son las medidas que tenemos que tomar. Sí, y son repelente, Gaby. Repelente. Dentro de casa. Incluso para ir al colegio. Todo. A los pibes, a las pibas para ir al colegio, ponerles repelente. Gracias, Gabriela, como siempre. El mosquitero y todo eso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chicos. Bueno, y nos visita, como todos los sábados, ¿sabes?